Sean bienvenidos, permítame presentar, soy el ingeniero Rafael Perlo, presidente del grupo SIGSA Fering Soluciones. En el día de hoy trataremos la impermeabilización en un ambiente agresivo. Todos sabemos que un túnel se emplazará en un ambiente agresivo, con necesidad de impermeabilización y presencia de gases nocivos de combustión o de un determinado proceso, con tareas de limpieza y mantenimiento o impacto a lo largo de esa vida útil. Habitualmente se considera a la estructura de hormigón armado como un bloque macizo, impermeable, conjunta de distinta naturaleza que deben ser tratadas. Sin embargo, en un ambiente agresivo esto no es así, si no se lo protege con una determinada barrera, un revestimiento técnico protectivo, el que será eficiente solo si posee la suficiente adherencia a lo largo de la vida útil de la instalación. Sobre estas situaciones versará la exposición, que básicamente consistirá en el análisis virtuoso para la elección de un sistema de impermeabilización en estas condiciones, patologías previsibles de los mismos, la recuperación de la eficiencia de un sistema de impermeabilización que ha tenido dificultades, para cerrar con el análisis de obras significativas. Veremos tres ejemplos. El primero de ellos, una ingeniería de impermeabilización en el viaducto Costanera Norte en Santiago de Chile. Luego un ejemplo en ambiente agresivo de la situación típica de una planta de efluentes, para finalmente ver un caso concreto, la planta del Bicentenario de Berazategui de AISA, como un ejemplo de recuperación con control de filtraciones, y una brevísima síntesis. Veamos ahora el análisis virtuoso para la selección de un sistema de impermeabilización. Lo primero que debemos de contemplar es la definición del origen de la presencia del agua, ya sea de una napa freática, pérdida de infraestructura urbana o de un proceso productivo o de un determinado ambiente. Eso nos definirá si estamos ante un caso de presión negativa o presión positiva, para orientarnos hacia la adopción de un sistema de impermeabilización activo o pasivo. La diferencia entre ambos no es menor. El primero se autorrepara, mientras que el segundo yo debo repararlo desde el exterior y generalmente sin saber cuál es el origen de la filtración. Esto no es una diferencia menor, ya que el sistema activo da un nivel de seguridad que el pasivo no da y los costos son significativamente similares. Dentro de los sistemas activos podemos ver las distintas manifestaciones de la bentonita, y en los sistemas pasivos tenemos las membranas líquidas o los de termofusión. Estos sistemas tienen distintas probabilidades de fallo, como he comentado, siendo la de menor nivel de fallo la bentonita o los sistemas activos, y los procesos de termofusión los de mayor probabilidad de fallo, fundamentalmente vinculados con procesos de instalación, y en la mayoría de ellos requieren un cierto tipo de confinamiento, fundamentalmente para las situaciones de presión negativa. Si nosotros analizáramos los criterios que habitualmente se utilizan para la selección del sistema de impermeabilización, veremos que en la mayor parte de ellos es una profesión de fe en la información de una ficha técnica o de la elocuencia comercial o técnica con que se defiende un sistema, el menor costo de los materiales o la utilización del sistema en diferentes proyectos. Ese criterio de selección normalmente se hace sobre la base de información que es deficiente, ya que nada dice sobre el comportamiento a lo largo de su vida útil y del nivel de gastos para el mantenimiento de la eficiencia del mismo. Para efectuar una comparación equivalente entre distintos sistemas de impermeabilización, tenemos que hablar siempre de la misma vida útil y el mismo nivel de mantenimiento. Si pasamos al tema de las patologías, el origen de las mismas puede ser, entre otros, debido a la estructura, debido a la instalación o la existencia de un medio agresivo. Como toda estructura de hormigón armado, posee juntas si la problemática está referida a la misma o la falta de compacidad del hormigón en las mismas, o la falta de aprobación de la base para dar la orden de iniciación de la impermeabilización. El resultado en estos casos es morigerado,
si se plantea una solución con una solución activa, como puede ser un cordón de bentonita, y la presencia de un sistema secundario en espera a ser activado si se produce algún tipo de problema. Respecto a la instalación, los problemas son de distintas naturalezas, pero básicamente podríamos encuadrarlos en problemas propios del sistema o problemas de la base o mala praxis en la instalación o falta de experiencia o la falta de una ingeniería de detalle adecuada que garantice la resolución de las problemáticas propias del sistema con una adecuada experiencia. En realidad, la recomendación sería que desde el proyecto no solo se contemplen las características propias y necesidades del sistema elegido, sino también que se contemple la posible falla del sistema por los fallos que se han conocido, y desde el proyecto se plantee una alternativa de solución para morigerarlos. Con respecto al medio agresivo, lo fundamental es que la barrera que se interponga para mejorar la protección de la superficie base o de la impermeabilización misma sea constante a lo largo de la vida útil de la solución, que no se degrade y que haya una ingeniería específica de detalle que permita contemplar las dificultades de esta solución y que la decisión del sistema adoptado se haga por variables técnico-económicas y no de algún otro tipo de criterio inadecuado. Es muy importante que la solución sea una respuesta técnicamente correcta y amplia y que sea integrada e integral. ¿Por qué decimos esto? Porque el sistema de impermeabilización condiciona la ingeniería estructural y la ingeniería estructural condiciona la ingeniería de la impermeabilización. Ambas deben ser contemporáneas y realizadas en forma integrada. Si hablamos de que es necesario recuperar un sistema que falló por alguna situación, lo primero que tenemos que hacer es un análisis previo completo, un relevamiento integral de la solución y proponer un diagnóstico adecuado contemplando todas las situaciones, con una solución que sea factible tanto técnica como económicamente. En cuanto a las características que debe tener la solución, básicamente debemos hablar que debe contemplar la filtración característica original, el cuadro de filtración, la exposición del mismo, el acceso a la filtración base, la vida útil que se pretenda, y fundamentalmente se considera que el sistema más apto es el sistema de inyecciones, que puede ser de uretano, bentonita o silicatos. Pasemos ahora a los tres ejemplos que planteamos. Este es un ejemplo de una ingeniería sumamente compleja en una obra de magnitud de más de 500 millones de dólares, que consiste en un viaducto de 4 kilómetros efectuado en el cauce del río Mapocho, que es un río estacional, es decir, mucha agua en muy poco tiempo. Básicamente el sistema es un muro central que divide a los dos canales de circulación con un sistema encofrado tradicional, conjunta cada 20 metros, losa de techo y de piso también conjunta cada 20 metros, y las dos pantallas extremas están hechas por un sistema de primario y secundario de 2,40 metros, que uno sí, otro no, y después se vuelve para atrás y se regenera la continuidad de la pantalla. Es decir, que tengo un esquema de juntas de 20 metros o de 2,40 metros. Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, que es bastante demostrativa, tenemos la armadura en espera para el próximo hormigonado, una losa de techo recientemente hormigonada, y acá ya vemos la impermeabilización ejecutada y el relleno para definir el perfil transversal original del cauce. Como sistema se adoptó un sistema activo de bentonita y polietileno de alta densidad, con juntas tratadas con una cinta vulcanizable en frío que restituía la continuidad del polietileno de alta densidad. Como la bentonita tiene la propiedad de aplicarse sobre superficies húmedas, se recuperaron 6 meses del plazo de obra con el acceso a la caja que daba el sistema por peaje. Además, la elección del polietileno de alta densidad se dio a través de las condiciones de extrema exigencia que daba la circulación de equipo vial sobre la misma.
En cuanto a los sistemas de juntas, se dio una impermeabilización con cordones hidroexpansibles alojados en superficies diseñadas de tal manera que no sufrieran alteración a lo largo del proceso constructivo. Aquí vemos el caso de una junta entre primario y secundario. En este caso vemos un cordón en la junta en el tabique central, y aquí vemos un cordón longitudinal en el apoyo de la losa de techo sobre las pantallas laterales. Este sistema, el de los cordones hidroexpansibles, funciona en tanto y cuanto tengamos una superficie plana, lisa y compacta. Si existen problemas de este tipo, la patología del hormigón se da en la obra, el agua circulará por la zona porosa y no activará el sistema hidroexpansible, fallando como solución constructiva, y de ahí que es conveniente tener un plan B para resolver este problema. Aquí vemos una de las características del diseño de la ingeniería. Este es el cordón entre primario y secundario que aparece en este punto, vinculándose con el cordón horizontal que va por el medio de la losa de piso. En la parte inferior hay un segundo cordón que está aquí debajo, y como ustedes verán, estas barras del 32 luego deben enderezarse, lo cual genera microfisuración en el hormigón y como posible fuente de ingreso de agua, que se resuelve con una garganta de bentonita granular y este poncho efectuado con la membrana. Para finalizar, aparece un cordón que evita el acceso de agua por la junta vertical entre ambos cordones horizontales. Y para finalizar, vemos el extremo del cordón protegido en espera para evitar una temprana hidratación. Si pasamos al segundo ejemplo, que es el de la planta de efluente, la solución normal es utilización de hormigón armado, que puede tener algún tipo de resistencia a la agresión si desde la formulación del diseño del hormigón se contempla algún tipo de resistencia al líquido agresivo. Normalmente es imprescindible protegerlo con algún tipo de barrera superficial. Aquí vemos el caso de un hormigón que no fue protegido y que en presencia de vapores de sulfídrico lo que ha originado es la pérdida de la pasta del hormigón y dejando sin anclaje el esqueleto granular grueso, que puede retirarse directamente con la mano como si fuese una pasta. En ese caso, el procedimiento es el retirar todo el hormigón deteriorado, pasivación de la armadura y reconstrucción de la geometría. El retiro del hormigón puede ser en fase seca o en fase húmeda, y es una larga conversación porque tienen pros y contras cada uno, y la restitución de la geometría debe ser con una cierta rugosidad superficial, de todas maneras, de tal manera de garantizar el anclaje del sistema protectivo que me planteo. Dentro de los sistemas protectivos habituales nos centraremos en dos de los de mayor utilización. El de la izquierda es un sistema epoxídico y el de la derecha es una poliurea monocomponente. Los sistemas epoxídicos tienen el problema que las gotas de agua impiden que el epoxi bañe la totalidad de la rugosidad superficial y genera baches que son los inductores de la corrosión subcortical si es acero, o genera debilitamiento de la adherencia si es hormigón. No ocurre esto con la poliurea, que incorpora el agua al proceso de polimerización y logra un 100% del bañado de la rugosidad. Ustedes tengan en cuenta que mientras el epoxi por su naturaleza requiere mayor nivel de rugosidad superficial, al que se agrega la dificultad de que acabamos de ver, la poliurea tiene una mayor capacidad de adherencia, por lo tanto va a requerir menor rugosidad superficial, menor trabajo, en definitiva menor costo. La aplicación del sistema protectivo debe tener continuidad, no solo el espesor de película seca, sino también lo que es la coherencia de las propiedades del revestimiento a lo largo de la totalidad de la superficie, en particular en superficies curvas, aristas, ángulos, concavidades, y de tal manera de mantener el espesor de película seca constante, que es lo que garantiza la eficiencia del tratamiento. Cuando hablamos hasta ahora de lo que es el sistema de impermeabilización en un ambiente agresivo, nos hemos centrado en la aptitud
química, pero el ambiente puede ser agresivo por erosión, por abrasión, por cavitación. Por lo tanto, es conveniente que la barrera protectiva que yo ponga sea elástico, porque de esa manera se disminuirá la incidencia de estos factores agresivos. Y como condición fundamental, no debe haber falla en la instalación, para lo cual la rugosidad superficial será la que exige cada sistema. Ya hablamos que el epoxi requiere muchísima mayor rugosidad que un sistema de poliurea y por eso nos inclinamos por este último. Nosotros sabemos que en un efluente normalmente hay elemento agresivo, no me voy a detener en eso, ustedes los conocen tan bien como yo. Y la recomendación nuestra para este tipo de situaciones agresivas es la solución de la poliurea monocomponente que polimeriza en ambiente húmedo. ¿Por qué elegimos el tema de la poliurea? Porque es monocomponente, no hay errores en la formulación, los equipos de instalación son más simples, están compuestos de un primer, un intermedio y una terminación si es necesaria protección contra los ultravioletas. A las 12 horas se puede sumergir, luego de instalado a las 6 horas puede soportar una lluvia. Son impermeables con aptitud química o elástica para soportar diferentes tipos de erosiones. Son bicapa de un espesor de película seca del orden de los 300 micras, son más económicas, son aptas para uso humano y tienen una vida útil de 15 a 25 años, refrendada por laboratorios internacionales y adoptada por la Shell Global para las plantas offshore. Aquí en el escrito ven dos soluciones para hormigón, una en donde se deja secar totalmente la película y la otra que se sumerge a las 12 horas. Aquí vemos en esta nueva placa un tratamiento del acero con y sin exposición a los rayos ultravioletas. Y por último vemos aquí lo que es el diseño de un sistema bicapa de 150 micras para estar en contacto con sustancia de uso humano. Para finalizar, veamos el caso de la planta de Bicentenario. Aquí tenemos dos imágenes en donde tenemos los dos extremos de las condiciones de instalación. Mientras que en la primera tenemos expuesta sin duda cuál es el verdadero origen de la filtración y se puede trabajar concretamente sobre el problema, en este caso la liberación del sistema de depresión de Napa se dio cuando la obra estuvo totalmente terminada. Eso hizo que la manifestación de la filtración se dio con la obra totalmente pintada y hubo que destruir gran cantidad de superficie terminada para encontrar el origen de la filtración. Los análisis de la junta constructiva, que son normalmente el problema de la solución, se resuelven generalmente o con la utilización de una water stop de PVC, que como sabemos tiene un nivel de eficiencia complicado, o el sistema que nosotros recomendamos, probado desde hace muchísimos años en obras mundiales de importancia superlativa, que es un cordón de bentonita hidroexpansible y un tubo flexible en espera que permite una inyección de uretano para resolver la filtración si eso ocurre realmente. Acá vemos una vista general de lo que era el nivel de filtración, dada fundamentalmente en las juntas constructivas. En la obra hay distintos tipos de juntas de dilatación, junta de construcción, junta de dilatación con la presencia de vapores de sulfídrico. Nosotros sabemos que toda junta estructura se dilata o puede tener movimiento por sismo. Esto requiere que las juntas requieran un estudio especializado de la solución compatible con el sistema de impermeabilización y que condiciona el diseño estructural de la solución. También es necesario saber cuáles son los niveles permanentes de la napa freática para poder elegir el tipo de uretano que debe utilizarse, si puede ser hidrófilo o debe ser hidrófobo. El sistema se desarrolla a través de perforaciones en las cuales se colocan páqueres y se inyecta uretano a 200 atmósferas que al reaccionar con el agua genera una espuma cerrada que en minutos controla cualquier tipo de filtración. Aquí vemos los esquemas que normalmente se utilizan para la perforación.
Y acá vemos dos casos. Uno, las filtraciones y las inyecciones en una cámara eléctrica donde no fue resuelta la impermeabilización de la llegada del cañero a la pared de la cámara, y luego tenemos distintos esquemas de perforación en una losa de fondo o en una junta constructiva de pared. Estos sistemas son exitosos si hay experiencia y conocimiento para el diseño de las perforaciones. En ese caso estamos en un sistema sumamente eficiente, tanto técnico como económicamente. Si no se maneja el tema del conocimiento de la tecnología de perforaciones, dará un sistema normalmente antieconómico. Aquí tenemos otro ejemplo de otro tipo de túneles con filtraciones en la losa de techo y pared con resolución a través de Packer o cánulas. Este sistema de inyecciones se complementa con un sistema final de morteros cementicios que se colocan una vez que con uretano se llevó al nivel de exudación. La última parte, por condiciones técnicas y económicas, se recomienda hacerla con un mortero cementicio como indican las figuras. Cerramos la exposición compartiendo realidades que hemos vivido en los últimos 25 años. Una impermeabilización habitualmente incide entre 1,5 y 2,5 del costo de un proyecto. Es un valor muy bajo, pero la decisión sobre la elección del sistema de impermeabilización no es suficientemente evaluada en la inteligencia de la reparación en caso de existir problemas. Siendo las respuestas ante advertencias sobre este punto, veremos cómo lo arreglamos, responderá el contratista o intentaremos hacerlo aprobar como quedó o con alguna quita. Esta decisión generará costo en términos de reparación, prestigio, vida útil de la obra y litigiosidad. La respuesta a esta problemática es una ingeniería especializada, actualizada en materia de alternativas y formulada en términos de solución constructiva que cumpla los requisitos del pliego. Muchísimas gracias.